Bueno, lo siguiente es la teoría del rapto secreto, la teoría de Alducin, que obviamente Alducin representa a muchas personas, pastores del mundo cristiano. Así es que vamos a mirar lo que dice las escrituras con respecto al rapto. La pregunta es, ¿existe el rapto secreto? Y claro, él está olvidándose de algo muy importante que se encuentra en las escrituras y entonces vamos a iniciar, ¿ok? Armando Anducin usa puntos para demoler, obviamente, muchas cosas de las escrituras, ¿sí? Pero vamos a utilizar el mismo argumento de las escrituras para dar a entender este tema tan importante, ¿ok? Así es que el sujeto que nosotros vamos a ver es Daniel capítulo 9 del versículo 27, Cristo o el anticristo, que eso es muy importante entenderlo. La postura de Alducin es que el príncipe que ha de venir es el anticristo que confirma el pacto, ¿ok? Claro, esto es muy interesante porque el tema central de la profecía no es el anticristo, sino que es el Mesías. Y él lo está centrando en el anticristo, mientras el tema central de las escrituras y el tema central de la profecía, especialmente que él está tocando, es Jesucristo, es el Mesías, ¿ok? Así es que el argumento en hebreo y la estructura del texto y el sujeto que confirma el pacto, que obviamente es el Mesías, se menciona en el versículo 25 y eso lo vamos a ver. Obviamente Daniel es un libro profético, es un libro que nos ayuda a nosotros ver en qué momento iba a venir Jesús, ¿ok? Así es que vea lo que dice las escrituras. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿ok? Ok, entonces aquí tenemos que entender algo muy importante y es que aquí las escrituras dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Entonces desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Esto no está hablando del último tiempo, no está hablando de algo futurista, sino que esta profecía está inmediatamente relacionada con un tiempo profético en el cual se iba a verificar, Jesús iba a venir por segunda vez. ¿Por qué? Porque los siguientes versículos que vamos a mirarlos, y fíjese lo interesante que son las escrituras, dice después de las 62 semanas, vamos a mirar el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, en ningún momento de las escrituras, del tiempo que los pastores dicen, que pastores evangélicos, ellos dicen que va a venir un momento en que se va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto no tiene nada que ver con los últimos días, sino esto tiene que ver con el momento en que Jesús muere, y cuando Jesús muere cesó el sacrificio y cesó la ofrenda. Y esto es importante entenderlo, porque si tú no entiendes esto y lo aplicas al futurismo, entonces vas a quedar increíblemente confundido, ¿sí? Así es que nosotros tenemos que entender muy bien que el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida para restaurar y edificar Jerusalén. Ahora, cuando sale este texto, cuando se le muestra a Daniel esta visión, Jerusalén estaba destruida porque obviamente vino Nabucodonosor, conquistó la ciudad, destruyó la ciudad, luego se llevó los cautivos a Jerusalén y a Babilonia. Y entonces tendría que llegar el momento en que se debía hacer un edicto para que salieran los israelitas de Babilonia y regresaran a Jerusalén para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿sí? Entonces, es en ese momento que se está hablando. Ese edicto salió en el año 457 a.C. En ese momento salió el edicto y entonces desde que sale ese edicto empiezan a contar las 70 semanas hasta llegar al Mesías. Es de esa manera, no es de ninguna otra manera, ¿sí?
Así es que es Jesús quien vino a confirmar el pacto con su sangre. Y eso lo vamos a ver entonces en Daniel capítulo 25, que dice de la siguiente manera: sabe pues, entiende que desde la salida, el versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, no por sí. Entonces, ¿cómo me interpretan ese texto? Que se le va a quitar la vida al Mesías. O sea, había 7 semanas y 62 semanas y hasta el Mesías, y luego después de eso, entonces se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Y luego dice que la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Dice el versículo 27, que vea lo que dice ahí: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está diciendo, no hay otra cosa más. Fíjate lo que dice también las Escrituras: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Entonces habrían 7 semanas para que todo eso aconteciera: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Entonces, fue Jesús cuando vino por primera vez al morir en la cruz que expió la iniquidad, trajo justicia perdurable. Jesús cuando vino por primera vez selló la visión y la profecía, y cuando Jesús vino por primera vez se ungió al Santo de los Santos cuando estaba siendo Jesús bautizado en el río Jordán. Entonces, de aquí para adelante no hay nada más. Ahora, vamos a mirar el error que él comete, y es el error de la semana en suspenso que él dice, ¿sí? La postura de Alducin es que hay un paréntesis de 2000 años entre la semana 69 y la semana 70, ¿ok? Y esto obviamente no lo dice las Escrituras, esto es una interpretación de él. La profecía dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el versículo 24. Entonces, para analizar esto, no hay un solo versículo en la Biblia que autorice cortar una profecía de tiempo y mover un pedazo al futuro. Eso no lo dice, ¿sí? Si las 69 semanas fueron y ahora las 69 semanas fueron continuadas, ¿cómo es que la 70 semana se lo va a aplicar al último tiempo? Eso no tiene nada que ver. La 70 semana comenzó él dice que la 70 semana comenzó en el bautismo de Jesús y terminó en el pedramiento. Ok, entonces en cierta manera, mis queridos, esto es importante entenderlo. No podemos dejar que hablar por las Escrituras. Ahora, la postura de Alducin es que el anticristo haría cesar el sacrificio en el templo futuro. Ok, pero es que no se están haciendo ahorita. El sistema sacrificial y de las ofrendas quedó abolido, quedó cumplido cuando Jesús vino por primera vez. Ahí fue cuando se hizo cesar el sacrificio. Ok, entonces esto se hizo y esto se cumplió en el año 31, exactamente 3 años y medio después del bautismo de Jesús. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Eso lo dice Mateo capítulo 27, el versículo 51. E hizo cesar el valor de los sacrificios. El valor de los sacrificios ya no interesaba, ya no importaba, porque el verdadero cordero ya había sido sacrificado. No necesitábamos un templo futuro. El sacrificio cesó legalmente en la cruz. Y esto, claro, esto hay que entenderlo. La postura de Alducin solo se refiere al anticristo en el futuro, pero las Escrituras dicen, Lucas capítulo 21, el versículo 10, y lo explica también Mateo capítulo 24, el versículo 15. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada por los ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús mismo identificó la abominación desoladora con los ejércitos romanos paganos, cuando rodearon la ciudad de Jerusalén en el año 70. Pero Alducin ignora que la Biblia se interpreta a ella misma. Entonces, conclusión, mis queridos, la teoría del rapto secreto les roba la gloria a Cristo para dársela al anticristo. Dicen que el anticristo es quien confirma el pacto, pero la Biblia dice que fue mi Jesús quien confirmó el pacto con nosotros.
No vivas con el miedo en el rapto secreto, sino que vive con la seguridad de un Cristo que ya venció y que te acompaña incluso en la tribulación. Así es que, mis queridos, yo soy el pastor Antonio Aguas y aquí estamos para hablar lo que la Biblia sostiene. ¿Deseas que preparemos un video sobre los 144,000, la identidad de la iglesia en el Apocalipsis? Escríbeme en los comentarios y claro que sí lo vamos a hacer. Dios te bendiga.